Esta serie se llama El verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo. Vivimos una época, santos de Dios, amada iglesia, amada familia en Cristo, de las más peligrosas que existen en toda la historia del cristianismo. La Biblia profetizó: no nos asustemos, porque Jesús dijo: les digo estas cosas para que cuando sucedan, recuerden que yo se los dije anticipadamente. La Biblia profetiza que antes de que Jesús venga, y me preguntaban el otro día, ¿cuál cree usted que sea la evidencia más grande ya de que realmente sea una señal inequívoca de que estamos viviendo la última generación y que estamos al borde de la venida de Jesús para arrebatar a su iglesia y que el mundo se encuentra en el caos final? Les contesté inmediatamente Daniel 12:4. Hace 2600 años el ángel Gabriel se le aparece al profeta Daniel, en el libro de Daniel desde luego, y le dice esta profecía en el capítulo 12, versículo 4. Daniel, en los últimos tiempos el conocimiento aumentará. Y fue hasta el siglo XX cuando brincamos del burro al motor de gasolina. Lo que no pasó en todos los siglos desde la historia, desde el huerto del Edén hasta principios del siglo pasado, que brincamos al motor de gasolina, la primera tentativa de volar, la fisión nuclear, bueno, ya a finales del siglo XX, internet y computadoras, comunicación satelital, etcétera, etcétera. Pero al llegar al siglo XXI, hemos llegado hace algunos años a la cúspide, a la cima del conocimiento, donde ya no se puede llegar más alto. ¿A qué me refiero? A la inteligencia artificial. Es la cúspide a donde el ser humano ha llegado. Y como cualquier otra cosa que el ser humano ha descubierto o ha progresado tecnológicamente, genéticamente, biológicamente, filosóficamente, el ser humano no está capacitado para poder llegar a donde hemos llegado cuando el ser humano hace a un lado de la ecuación a Dios. Y ahora, bueno, uno de los más promotores de la inteligencia artificial, que es un judío no cristiano, maestro de historia de la Universidad Hebrea en Jerusalén, consejero y asesor del Foro Económico Mundial, que se llama Yuval Noah Harari. Acaba de escribir un libro que se llama Deus Hoy, o sea, el hombre Dios. Y él ha promovido la inteligencia artificial y ha concluido, escuchen esto, con estas palabras. La inteligencia artificial se inició como una máquina, como una computadora. ¿Qué es una computadora? Bueno, es una máquina a la que se le meten software o lo que se llama programas. Entonces yo prendo mi compu y mi compu no me va a dar nada que antes no haya sido programada. Es lógico, ¿verdad? A que si yo le hago preguntas a mi computadora que no está programada para responderme, no me puede responder. Bueno, pues ahora se inventó la inteligencia artificial, donde una máquina tiene todas las enciclopedias del mundo, todos los libros de antropología, de arqueología, de paleontología, de genética, de física, de cirugía, de química, del mundo entero, compilado, todo concentrado en esa máquina, para que lo que tú le preguntes, ¿cuándo nació Napoleón? O al grado que se te descompone tu carro Volkswagen en la carretera, y te bajas, agarras tu teléfono en tu iPhone si tienes inteligencia artificial y le preguntas, tengo un carro Volkswagen 2015, ¿cómo le cambio la llanta de refacción? Porque no sé cambiar la llanta de refacción. ¿Dónde se encuentran las herramientas? Y te dirige y te dice cómo cambiar la llanta. Los cirujanos en Estados Unidos
están ya operando a través de la inteligencia artificial, preguntándole cómo procedo ahorita para quitar esa arteria, qué peligros puedo enfrentar si me desvío o corto con el bisturí por otro lado. Y la inteligencia artificial guía paso por paso a los cirujanos del cerebro, de corazón y de lo que tú me quieras mencionar. Pero este hombre, Yuval Noah Harari, ha dicho lo siguiente: ahora este aparato va a superar la inteligencia del ser humano. Síganme con mucho cuidado. La única diferencia es que este aparato no tiene conciencia como la tenemos los seres humanos, entre el bien y entre el mal, que es un código moral escrito por Dios en el corazón de los salvajes, de las tribus, de cualquier civilización que ha existido. Todos los seres humanos sabemos que matar es malo, que robar es malo, que el adulterio, meterte con una mujer de otra persona, es malo. Algo en el corazón nos dice, que se llama la conciencia, que estamos violando una ley, aunque muchos no la conocen, pero la Biblia le llama la conciencia. Entonces dice Yuval Harari, como no tiene conciencia este aparato y va a superar la inteligencia humana, ahora vamos a ver que estos aparatos van a cobrar conciencia. Yo cuando leí esto me quedé estupefacto, dije, ¿de qué está hablando? ¿Cómo que un aparato puede comenzar a desarrollar conciencia y a decir que este aparato puede ahora crear nuevas criaturas para superar la genética humana y crear una super raza? Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Crear una super raza. Porque ya tenemos la genética, tenemos los medios como de la tecnología, tenemos todas las computadoras para poder, si somos seres evolucionados de los animales, porque no hemos evolucionado en los últimos 6,000 años, porque no teníamos la tecnología, así lo dice este hombre, que tenemos ahorita. Y cuando llegamos nosotros a la Biblia, Apocalipsis capítulo 13, se nos muestra del 1 al 12 la persona del anticristo, que aparece como una bestia saliendo del mar Mediterráneo. Pero en el versículo 11 en adelante del capítulo 13 de Apocalipsis aparece otra bestia con 2 cuernos que se le llama el falso profeta. Y este hombre que va a surgir paralelamente a la persona del anticristo, el falso profeta, va a ser un líder religioso, no político, religioso, con superpoderes sobrenaturales. Y este hombre, el falso profeta, va a ser el ministro de propaganda del anticristo. Exactamente lo que fue Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del nazismo de Hitler, que era un muchacho que tenía el control de toda la propaganda, porque los nazis descubrieron que si tienes tú bajo el control los medios de comunicación masivos, tú puedes hacer que la gente piense lo que ellos quieren que pienses. Y ahorita los gobiernos lo sabemos, ¿verdad? Ahorita andan sacando esa tontería de los que hay que registrar los iPhones. No los registres. Que ahora hay que registrar estas cosas. No seas tonto. ¿Por qué no aprendiste con la pandemia? Que hay que vacunarse. Pues yo, hasta que llegue un avión y me digan, no te puedes subir al avión y te tienes que vacunar, voy a buscar un certificado falso, aunque sea, pero no me voy a vacunar. Y si quieren que yo registre ahorita mi teléfono celular para que me controlen y tengan un cuidado de ti, que con esta bandera, ¿verdad?, para que te cuidemos y para que tengamos exactamente, entonces yo soy una persona ingenua que no puedo realmente entender el trasfondo de todo esto, que es exactamente la preparación para la marca del anticristo. Control de la humanidad a través de los gobiernos, y comienzan a través del iPhone o del celular que tú tienes. Entonces, cuando entendemos esto, hay que esperarnos. Por ejemplo, pues ahorita acuérdense una cosa, no todo lo que es legal
es moral. ¿Sí me escucharon? La vacuna no era legal. Perdón, la vacuna era legal de parte del gobierno. Tienen que vacunarse. Me acuerdo de una entrevista que me hicieron. Oiga, pero usted ¿cómo se opone a la vacuna? Si la Biblia dice en Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores y el gobierno está ordenando vacunándonos, tenemos que obedecer. Y yo les contesté, es que esa no es una vacuna, cabeza de aguacate. Yo creo en las vacunas de la varicela, ¿verdad? En todas las vacunas que existen, muchos niños que son, pero esta no es una vacuna, por el amor de Dios, es un experimento genético. Entonces, esto no es moral. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo y yo no voy a meterle a mi cuerpo. Cuando fui a un médico y me dijo, oye, por favor, dame tu brazo. ¿Por qué? Porque te tengo que vacunar. Y le pregunté, ¿qué es la vacuna? Me dice, no sé. ¿Qué me estás poniendo? No sé. ¿Cómo que no sabes, cabeza de huevo? No, pues no sé, me dice. Entonces, ¿qué me estás poniendo? Porque si no te la pongo, me corren del hospital. Y tienes que firmarme que recibiste la vacuna para que vean que yo te puse la vacuna. Y le dije a este médico, que era mi médico personal por muchos años, ¿sabes una cosa? Has vendido tus convicciones médicas y profesionales, porque todos los médicos hacen un juramento que se llama el juramento de Hipócrates, donde juran. Por eso el símbolo médico es como una vara con una víbora enrollada, donde juran hacerle bien a la humanidad. Y si tú te atreves a violar el código de Nuremberg, 1947-48, que después de los nazis se estableció, ninguna persona en el mundo debe aceptar que le den una medicina o una inyección sin nuestro consentimiento. ¿Que me quiero vacunar? No, pues me muero, pero no me puedes obligar. Y esta fue la primera vez que obligaron a las maestras en las escuelas. Si no te sales, a las enfermeras, si no te vas del hospital, si no te subes al avión. El presidente Biden ofreciendo $100 a los marinos y a los soldados para que se vacunaran. Aquí hay gato encerrado, por el amor de Dios. Pero ya se descubrió toda esta pandemia, que no fue pandemia, mucho después. Y esto es lo que les quiero dar a entender. Porque este hombre, imaginémonos con poderes sobrenaturales, va a entrar al templo judío que va a ser reconstruido por el anticristo, el falso profeta, y va a poner una imagen que va a ser tal vez una maquinita de inteligencia artificial, y dice Apocalipsis 13 que le va a dar espíritu, dice, le va a dar vida a esta maquinita para que hable, como si fuera una estatua. Ustedes han oído estatuas que de repente les sale sangre por los ojos. Milagro, ¿cuál milagro? Esto es satánico completamente. Hay espíritus invisibles que hacen que la materia pueda de una forma mostrarse que tiene vida, como los brujos del faraón en Éxodo capítulo 7, que aventaron sus varas. Una vara es una madera que no tiene vida, ¿verdad? Incorpórea, y que no tiene color, no tiene sabor, no tiene nada, y se convirtieron en víboras. ¿De qué nos habla esto? Que Satanás tiene el poder de materializar la energía. Leamos la Biblia, hermanos. El poder es grandísimo satánico que nos rodea. Por eso hay millones de personas. Milagro. Hay que saber discernir entre la verdad y el error. Es lo que vamos a ver en esta serie. El verdadero cristiano es la persona que tiene el discernimiento y que conoce ya qué es bueno y qué es malo. Un billete falso de un billete equivocado, un reloj Rolex bueno y un reloj que es una imitación. Cualquier cosa que me puedan traer, ya puedo discernir, esto no es verdad, esto es falso. Pero los cristianos del siglo XXI siguen siendo engañados. Y dice la Biblia en Lucas 21, y los escogidos serán engañados. Entonces, ¿cómo que habla un aparatito dentro del templo? Va a ser un demonio que se va a meter a la inteligencia artificial y van a comenzar a hacerle creer a la gente que la inteligencia artificial es un ser que ya tiene conciencia. Imaginémonos, cuando no conocen la actividad de los demonios y nosotros la conocemos, van a engañar a miles de personas y van entonces a ponerse la marca del 666 aquí en la frente o en la mano derecha. Y el anticristo comenzará a controlar a través de la economía
que es a donde se dirige el mundo, al mundo entero. Vivimos una época muy, muy difícil y tenemos que ya de una forma honesta, de una forma alarmante, asegurarnos, di en tu corazón, yo necesito saber si soy una imitación del cristianismo o soy un verdadero cristiano. Porque de acuerdo a lo que vamos a leer en la Biblia, las iglesias se llenarán de personas, de cristianos falsos. Aquí y en cualquier iglesia de cualquier denominación del mundo entero hay una mezcla entre los buenos, los verdaderos y los falsos. Y las iglesias están llenas de mazacuatas, de coralillos, de lobos, de todo tipo de personas en todas las iglesias. En otras palabras, Jesús lanzó una alarma. Van a ser infiltrados. Van a ser infiltradas las iglesias, las librerías, los medios de comunicación, los púlpitos y los mismos seminarios teológicos en Estados Unidos, donde va a haber maestros que yo voy a enseñar física e historia, que ni siquiera esos maestros han nacido de nuevo, ni siquiera tienen al Espíritu Santo. Vayamos pues e iniciemos definiendo la palabra cristiano. Vamos a comenzar desde el principio, porque ahora vas por la carretera y ves una cruz, aquí murió un cristiano, y tantos cristianos murieron por acá y tantos cristianos murieron por allá. O sea, a cualquier persona se le llama cristiano actualmente. Y es importante que tú, como cristiano verdadero, sepas qué significa la palabra cristiano. Si lo quieres apuntar, consiste de dos palabras: Christos, que significa ungido, y anos, en el griego, que significa pequeño. Entonces, un Christos anos es una persona ungida, es una persona que tiene algo dentro de su vida que no tienen las personas normales que han nacido en este mundo, hasta que entienden que hay alguien que te puede entrar a tu vida y comenzar a transformar tu manera de vivir, darte una perspectiva diferente del mundo, alertarte ante los peligros del mundo, y es una persona que tiene al Espíritu Santo. Pequeño, ungido. Entonces si tú eres cristiano, bautista, o vida nueva para el mundo, carismático, pentecostal, nazareno, presbiteriano, dime la denominación, o católico, dime la denominación que tú tengas. Si tienes solamente la etiqueta afuera de la botella, presbiteriano, yo soy bautista, yo voy a esta iglesia, etcétera, etcétera, y adentro de la botella no hay nada, es simplemente una persona religiosa. Es una persona religiosa. Vas a una iglesia, no importa la denominación, y crees que por ir a la iglesia eres cristiano. Entonces, qué importante es que podamos entender esto. Ahora, muy bien. La segunda cosa, el cristianismo, esto es de vital importancia, no es una religión. Hay cientos de religiones en el mundo. Todas las religiones en el mundo, sin ninguna excepción, llámese islam o musulmán o hinduismo, zoroastrismo, llámale como tú le quieras llamar a la religión que ahorita tú me presentes. Todas las religiones, sin ninguna excepción, tienen un factor común denominador. Todas, sin ninguna excepción, enseñan que para llegar al cielo necesitas buenas obras. Haz esto o camina a la vía de rodillas para que te sangren, o golpéate la espalda, o haz ayunos, o da dinero a un asilo o a un orfanatorio, en fin, ¿verdad? Y todas las personas religiosas, como traemos la imagen y semejanza de Dios, todos los seres humanos,
Pues una persona religiosa, desde que nacemos, nos sentimos que hay algo que de vez en cuando yo tengo que hacer bueno para poder limpiar mi conciencia. Un ejemplo, en Chicago a principios del siglo XX hubo un ampón, un gángster llamado Al Capone. Al Capone manejó la mafia de Chicago y de Nueva York por muchos años, especialmente cuando se dictaminó la ley seca. Se hizo un millonario a través de la ley seca. Al Capone era una persona que, por ejemplo, el domingo en la noche paró como a 25 o 40 policías y con la ametralladora 45, y al otro día se iba detrás de una iglesia y se vestía de Santa Claus para regalarle dulces a los niños. Y con eso él ya, por lo menos tengo que hacer algo bueno. O por lo menos, ¿verdad? Políticos, deportistas que hacen esto y el otro, y de repente, fulano de tal, el actor número tal, o el futbolista número tal, o el presidente número tal, o el político número tal, donó 10 millones a un orfanatorio. Y toda la gente, qué altruista, qué hombre tan bueno, sin darnos cuenta que estas acciones delante de Dios son como abominación. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, dice el libro de Proverbios, como vamos a ir leyendo. Entonces, ¿qué es entonces el cristianismo? Si lo quieres apuntar, el cristianismo es una vida nueva. Es una nueva manera de vivir que comienzo yo desde el momento que recibo un poder que no es de este mundo, viene del cielo y que se llama el Espíritu Santo. Cuando yo entiendo que alguien en la cruz pagó por mis pecados y que no hay nada que yo pueda hacer, nada, ni regalar todo mi dinero, ni hacer 50 orfanatorios, ni tampoco hacer colegios para monjitas, no hay nada que el ser humano pueda hacer para alcanzar a Dios. Porque si así fuera, pregunta, ¿para qué murió Cristo? Jesús nos hubiera dicho, pórtense bien mis chiquilines, den sus palomitas de vez en cuando, no digas mentiras de vez en cuando, pues ponte una etiqueta de una religión y ven nada más los domingos y de lunes a viernes te portas como el anticristo. Y sigue siendo igual toda tu vida, de falso, de hipócrita, ¿verdad? De deshonesto, porque tu vida no ha cambiado. Esa es una persona religiosa. Entonces, si una persona se dice cristiana y su manera de vivir, mi manera ahora de tratar a mi esposa, mi manera ahora de tratar a mis hijos, mi manera ahora de tratar a mis padres, mi manera ahora de manejar mis negocios, mi manera ahora de buscar agradar a Dios, si no tengo el impulso todas de estas cosas, si no siento hambre, así como el niño recién nacido, mamá, y se le pega al pecho de la mamá, porque el niño desde que nace necesita el pecho de la mamá, que le va a nutrir y darle todos los ingredientes que tanto saludables que su cuerpo necesita. Pero si un niño no pide pecho, es un niño enfermo. Lo llevas al pediatra inmediatamente, porque es natural que el niño tenga hambre. Dice 1 Pedro capítulo 2, ustedes los que son cristianos, los verdaderos cristianos, desean la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si tú no tienes esa hambre de necesito leer la Biblia, así, algo que necesito estar con el Señor, necesito estar los salmos, necesito ver qué es lo que me dice Dios. Si tú no tienes ese deseo ya de estar en la palabra de Dios, no eres cristiano, aunque vengas a la iglesia. Si no tienes el deseo de orar, lo vamos a ver en la segunda, tercera serie que vamos a ver. Si no tienes deseo de orar, nunca. Si antes los alimentos, Señor, te pido por estos alimentos y por los que no lo tienen. Amén. Tú no eres cristiano, pareces un perico de África.
Tú hubieras comprado mejor un loro o una grabadora que dijera eso. Cuando tus oraciones ya son mecánicas, como si fueran de un robot, grabadas por cualquiera, y ya no te nace nada, Padre, te doy gracias antes que nada, esta familia tan linda que me has dado. Y comenzamos, sin que nos demos cuenta, a hablar un lenguaje que antes no teníamos. Gracias, Padre, porque me siento tan bendecido por la familia que me has salvado, me has dado la vida, me sanaste, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Ve al cine, y cuando tú oigas en el cine que se juntan a orar y dar las gracias, escucha lo que dicen, amén, sin decir en el nombre de Jesús. No son cristianos, son religiosos. El verdadero cristiano siempre, 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 siempre orará al final en el nombre de Jesús, porque es en el nombre de Jesús que Dios me oye, no porque yo sea bueno, ni porque le ha dado una buena ofrenda a un sanatorio o a un asilo de ancianos. Él me oye porque su Hijo vive dentro de mí, y me ha aceptado Dios porque su Hijo dio su vida por mí en una cruz. El cristiano vive eternamente agradecido por la causa de Jesucristo. Muy bien, veamos ahora cómo se recibe al Espíritu Santo. Porque hay una doctrina en la Biblia que se llama la doctrina del bautismo del Espíritu Santo, que ha sido gravemente distorsionada. Veamos a continuación primero lo que el bautismo del Espíritu Santo es y lo que no es. Número 1, el bautismo del Espíritu Santo no es igual a la llenura del Espíritu Santo, por el amor de Dios. Cuando recibo a Jesucristo como mi Salvador, Señor, te pido perdón por mis pecados, ya no puedo con mi vida, necesito tu poder, porque yo no voy a poder cambiar nunca, Señor. Vengo y abrazo tu cruz porque creo que con tu poder y con tu sangre tú puedes entrar a mi vida en la persona del Espíritu Santo y cambiarme. Muy bien, esto cuando sucede en el momento preciso de recibir a Cristo como tu Salvador, recibes el bautismo del Espíritu Santo también. En ese momento naces de nuevo y en ese momento eres regenerado como una nueva criatura por el Espíritu Santo. Todo esto sucede en el momento de recibir a Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Esa palabra criatura en el griego es creación. Entonces el bautismo del Espíritu Santo, el nacimiento nuevo y la creación dentro de mí sucede en el momento preciso que recibo a Cristo como mi Salvador. Ahora, muy bien, ya tengo al Espíritu Santo. Dice Efesios 1 que hemos sido sellados con el Espíritu Santo hasta el día de nuestra resurrección. O sea, el Espíritu Santo nunca, nunca, nunca se va a salir de tu vida ni de mi vida. ¿Qué podemos hacer que ofenda al Espíritu Santo siendo cristiano? Le podemos causar dolor cuando hay un pecado no confesado. Y el Espíritu Santo es como una flama que tenemos dentro, como si tenemos una vela. ¿Y qué haces con una vela? Cuando le acercas un sombrero o algo y le vas acercando la vela, pues entonces la llama de la vela se comienza a apagar, hasta que si tapamos la vela, se extingue completamente su luz. Así dentro de nosotros, el pecado no confesado, sin que nos demos cuenta, hemos contristado, le estamos causando dolor a alguien que vive entre nosotros. Y si tú mantienes ese pecado en tu vida, llámese como se llame, por ejemplo, ya tienes un mes que no perdonas una ofensa de un hermano o de una hermana, un verdadero cristiano no puede vivir con amargura ni con rencor de nadie, hayan hecho lo que te hayan hecho. Pero si tú mantienes ese rencor dentro de ti, comienza el poder del Espíritu Santo a apagarse hasta que no se apaga, pero hasta que llega el momento en que lo tienes ya completamente tan contristado que pierdes su dirección. Es como si te metes a un bosque y traemos la lámpara, ¿verdad? La luz del Espíritu Santo, y de repente se comienza a ir la luz, hasta que ya, ¿y ahora para dónde? Mientras yo tenga la luz, sé por dónde voy. Pero cuando un cristiano vive en pecado
y es cristiano y no ha confesado su pecado, ni ha pedido perdón, comienza a perder la dirección de su vida. Y entonces comenzamos a cometer errores, porque los pecados crecen. Comenzamos a hacer cosas peores todavía, porque de falta de perdón viene la amargura después, que es lo peor ya. La amargura, Hebreos 12:15. Dejas de alcanzar la gracia de Dios y comienzas a perder tu paz. ¿Y por qué me siento así? ¿Y por qué me siento así? Porque tienes algo dentro de ti que no lo has sacado, el pecado no confesado. Entonces, el Espíritu Santo nunca se vuelve a salir, lo podemos contristar. Pero es diferente a la llenura del Espíritu Santo, Efesios 5:18, que se nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa esto? Ser lleno del Espíritu Santo debe ser diario. Oye, hermano, ayer cada machica hablé en lenguas. Bueno, gloria a Dios. Ayer hice milagros, hermano. Ayer hice un mensaje a 10,000 personas, se convirtieron 50,000 personas. Qué bueno, hermano, gloria a Dios. Ayer el Señor tuvo una visión. Qué bueno, hermano. Eso fue ayer. Todo lo que hayas hecho ayer antes de acostarte es ayer. Amanece y es otro día completamente nuevo. Entonces no traigas tus hechos exitosos y bendiciones de Dios al día de hoy. Hoy un cristiano verdadero reconoce que vuelvo a amanecer todos los días con la necesidad de volver a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir? Que me levanto cada día, me hinco junto a mi cama o te sientas como tú quieras orar y comienzo a examinar mi vida. Ayer, ¿qué hice? ¿Qué le pedí perdón a mi esposa? Señor, creo que tengo todavía este rencor, y comienzo a analizar mi vida en la mañana para que si hay algo escondido que no me he dado cuenta, el Espíritu Santo me ilumine y lo eche fuera. Y entonces otra vez soy lleno del Espíritu Santo. Qué importante es que podamos nosotros comprender estas cosas. Vean ustedes en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Qué clara es esta enseñanza acerca del bautismo del Espíritu Santo. Romanos 6, del 1 al 4. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Bueno, aquí Pablo tenía un problema, que le escribieron diciéndole: ay, cristianos, Pablo, que dicen que como ya no pueden perder la salvación, pues van a vivir como les dé la gana. Porque la Biblia dice que la salvación no se puede perder. Y unos que no entienden esto, dicen: bueno, pues entonces qué fácil, ¿verdad? Si ya no se pierde la salvación, pues podemos hacer lo que nos dé la gana. Pero ahora lee el libro de los Gálatas, que dice: hemos sido llamados a libertad, solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne. Entonces, una persona que se atreva a decir eso, como no pierdo la salvación, puedo vivir como yo me da la gana, esa persona ni siquiera tiene a Cristo. Ni siquiera tiene la salvación. Porque no nos ha dado la salvación Dios para vivir como vivíamos antes, sino para vivir una vida completamente diferente. Entonces, por eso le preguntan a Pablo, y dice Pablo: ¿qué les voy a contestar? ¿Qué diremos? ¿Seguiremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Escuchen: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O qué no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Me paro aquí y explico la palabra bautizo, muy importante. La palabra bautismo significa, ¿verdad?, ser amalgamado, ser unido, ser identificado con algo o con alguien. Eso es lo original etimológico de la palabra bautismo. Les explico: tengo aquí una madera y tengo un bote de pintura. La madera tiene color pues amarillento, ¿verdad?, como todas las o caoba, como es el color de la madera, y yo meto la madera al bote de pintura y la saco. El hecho que yo la sumerja dentro de la pintura
la estoy bautizando de acuerdo a los griegos. Porque al sacarla ya no es igual. Ahora, al haberse sumergido con la pintura, cambió completamente de forma la madera original que yo tenía. Entonces, cuando la Biblia dice que nosotros hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido, ¿qué cosa? Amalgamados con Él, hemos sido identificados con Él. Ahora, la iglesia es un cuerpo, no es un edificio. Él es la cabeza, nosotros las manos, otros los pies, todos tenemos una función diferente, pero somos un cuerpo. La iglesia es un cuerpo que Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Por eso, perseguir a un cristiano, lastimar a un cristiano, no lo estás haciendo él, se lo estás haciendo a Jesús. Es el peligro de atacarnos entre nosotros y de volver los cañones entre nosotros y comenzar a ofendernos entre nosotros, o criticar o herir la reputación de una persona sin saber lo que existe detrás. En Hechos capítulo 9, no lo vuelvan, rápidamente lo contaré, esta historia que está en la Biblia. Venía Pablo en su caballo con sus hombres, no era cristiano el apóstol Pablo todavía, e iba persiguiendo y llegando a las ciudades y traía cartas del Sanedrín y de las autoridades eclesiásticas judías para que todos aquellos que se llamaban cristianos o aquellos que seguían el camino como los conocían anteriormente a Jesús, los matara. O sea, Pablo era un perseguidor y asesino de cristianos antes de convertirse. Entonces, yendo en su caballo, Pablo, se aparece una luz grandísima que lo tumba del caballo al apóstol, a Pablo y a todos sus jinetes que venían alrededor de él cuidándolo. Pero ninguno de los que estaban alrededor de Pablo escucharon una voz que Pablo escuchó y que dijo, cuando cayó Pablo, le gritó: ¿quién eres, Señor? Algo le intuyó que era algo divino, que era algo sobrenatural, porque todavía no veía nada, ni vio nada, y oyó una voz que le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesús estaba diciéndole a Pablo: cuando tú matas a los cristianos, a mí es al que me estás ofendiendo. El Jesús se estaba identificando con todos los que eran cristianos. Al perseguir a un cristiano, persigues a Jesús. Al atacar a un cristiano, atacas a Jesús. Al defraudar a un cristiano, defraudas a Jesús, porque somos el cuerpo de Cristo. Que no sabemos que los hemos sido bautizados en Cristo, los que hemos sido amalgamados en Cristo. Cristo es el bote de pintura y nosotros somos como la madera, hemos sido sumergidos. Y esto se representa con el bautismo en agua, es una representación. Cuando nos bautizan en agua, nos sumergen en el mar o en la alberca o en la tina. ¿Y qué significa? Que cuando nos sumergimos estamos muriendo con Cristo. Cuando nos sacan del agua, estamos representando que vivimos una vida resucitada. Y damos testimonio a toda la gente que viene al bautismo para que no nos avergoncemos nunca de ser hijos e hijas de Dios. Entonces ya no somos iguales. Ya fuimos ahora sumergidos, éramos como, no teníamos nada, éramos madera lisa. Ahora hemos sido identificados con Jesús. Y al salir nosotros, salimos con una nueva naturaleza con la cual no nacimos. Nacimos con la naturaleza de Adán, el primer hombre. Ahora nacemos con la naturaleza del segundo Adán. 1 Corintios 15, ¿qué es Jesús? Te pregunto, ¿eres hijo de Adán o eres hijo de Jesús? Hijos de Adán todos, pero hijos de Jesús, los que le han recibido como su Señor y como su Salvador. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte. O sea, cuando Jesús fue enterrado, tú y yo estábamos enterrados con Él. Síganme con mucho cuidado. Esto nos funde los fusibles del pensamiento. Cuando Jesús murió, yo estaba y tú también enterrado con Él. Y cuando Jesús resucita, nosotros estábamos juntamente con Él resucitados hace 2000 años. Wow.
¿Cómo pudo haber sido esto? Simplemente porque ahora tenemos dos posiciones. Estoy profundizando un poco más. Lo vas a entender el año que entra o 2 años tal vez. Pero tú sigues estudiando la Biblia. Todos nosotros tenemos dos posiciones como cristianos. La posición práctica, estamos en un cuerpo que todavía pecamos, todavía tenemos que morir, etcétera, etcétera. Y nuestra posición posicional en el cielo. Efesios 2, que no sabemos que ya estamos sentados, ya tiempo pasado, ya estamos sentados junto con Jesús, ya hemos sido resucitados juntamente a Jesús. Posicionalmente, desde el cielo, Dios nos ve perfectos. Pero mientras estamos en el cuerpo, estamos en el camino por el desierto para entrar a la tierra de Canaán, que representa el cielo. Y mientras estamos en el desierto, necesitamos una nube. ¿Se acuerdan que dirigía al pueblo judío? La nube era Jesús, lo explica 1 Corintios capítulo 10. Era Jesús. ¿Por qué una nube? Porque Jesús es compasivo y amoroso. Mientras su pueblo atravesaba el desierto, necesitaban sombra, porque si no se han muerto con el calor del desierto. Y en la noche una nube de fuego para guiarlos en la oscuridad. Y durante todo el tiempo en el desierto, el pueblo de Israel, porque todo eso representa a la iglesia, durante todo el tiempo en el desierto, el pueblo de Israel nunca tuvo zapateros, ni carniceros, ni Oxxo, ni ninguna tienda, ni Superama. No había nada, no había agua, no había leche, no había nada de nada a propósito. Y durante todo el caminar por el desierto fueron y sobrevivieron y sostenidos por un poder sobrenatural. El maná y el agua de la piedra que sacaba Moisés. Y así es nuestra vida ya de cristianos. Vamos por un desierto, siempre tendremos un refugio, una sombra. Y Dios nos muestra que lo que hizo con el pueblo del desierto, lo hará también con tu vida y con mi vida. Porque os afanáis, Mateo 6, por vuestra vida. ¿Qué hay de comer? ¿Y a mis hijos a qué escuela los voy a mandar? Y si mi esposo se muere, no tengo seguro social. Y ven, cállese la boca. ¿Eres o no eres cristiano? Jesús dice, ¿por qué se mira los pajaritos del campo? Piu, piu, piu. Y se levanta un pajarito en la mañana. No tenemos nada en Vancomer. Nuestras semillitas no las tenemos guardadas. No guardan los pajaritos, nunca encuentran semillas y las guardan, porque a lo mejor mañana no hay. Esconde esas semillitas, porque a lo mejor mañana no vamos a poder tenerlas. Ellos comen y cada día encuentran los pajaritos su comida sobrenatural, que Dios ya la previó y la proveyó desde antes de la fundación del mundo. Y dice Jesús, ¿y ustedes? Que voy a morir por ustedes. ¿Se están preocupando por su vida? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? Mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. Toda la Biblia son experiencias y ejemplos de lo que vamos a vivir. Y terminamos con Romanos 6 y dice versículo 4, porque somos sepultados, ahí está, somos sepultados, tiempo pasado. Los verbos están en tiempo pasado. Somos sepultados juntamente con Él. Cuando Jesús fue enterrado, Panchita, Doña Candelaria, Carlos, Carmelita, Juan, estábamos ahí dentro de Jesús, enterrados juntamente con Él. Por el bautismo, el momento que nos identificamos con Él y recibimos a Cristo, somos una con Él en su muerte y en su resurrección. Ese es un cristiano, una persona que ya tiene garantía de volver a vivir. Que si está un ataque al corazón ahorita saliendo, o mañana usted tiene cáncer, discúlpeme, tiene una semana de vida, ¿sabes una cosa? Ahora tienes una garantía que a la hora que tú te vayas de este mundo y pases a un mundo mejor, en ese momento Dios te dará una paz que sobrepase el entendimiento para que mueras en paz.
para que tenga la seguridad, como tú le respondiste a Él a la hora de la muerte, Él también nos va a corresponder con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dice a continuación, porque somos sepultados con Él para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, vean la analogía, así también nosotros ahora andemos. ¿Qué es el cristiano verdadero? Una vida nueva. Yo recuerdo muy bien, termino con este ejemplo, antes que yo fuera cristiano, era borracho, parrandero y jugador. Bueno, jugador porque nunca me gustó jugar. Pero sí, tuve un tiempo, ¿verdad?, de beber alcohol, de mujeres, era comunista, era ateo, quería ser guerrillero. Leí casi todos los escritos del Marx, de Federico Engels, del comunismo, el Che Guevara, etcétera, etcétera. Una verdadera vida en la que antes de recibir a Cristo intenté casi 2 o 3 veces de quitarme la vida. Ya no le encontraba yo a mi vida ningún propósito ni ningún sentido. Desde los 15 años traía aquí una pistola Browning 9 milímetros detrás, y hasta que me convertí no volví a andar armado jamás en mi vida. Siempre anduve armado. Siempre estaba yo con una paranoia tremenda. A mí no me matan, yo mato primero. Y mi papá, que era, ¿verdad?, macho camacho, como todos nuestros padres, nuestros abuelos, no, tú no puedes llorar porque los hombres no lloran. Y a los 15 años usted ya necesita irse un prostíbulo para que lo desquinten y para que demuestre a las mujeres que usted es hombre. Esa es la enseñanza que nos dieron nuestros padres. Entonces imagínense la forma en la que reaccionamos ante el mundo. No, tú ya necesitas una prostituta, vete con las muchachonas por allá para que vean que mi hijo es macho y para que es hombre. Bueno, tantas estupideces, ¿verdad?, que el mundo piensa. Y recuerdo cuando yo me convertí, que estaba yo tan mal en mi vida, que cuando yo regreso a mi casa y comienzo a decirles, quiero contarles que he hecho un descubrimiento. ¿Cuál? Jesús vive. Fue lo único que les dije. ¿Cómo? Sí, he descubierto que Jesús es real, resucitó, y Él está tratando de entrar a la gente que crean y que lo acepten para darles un poder para vivir una vida nueva. Durante el primer año nadie de mi familia me creyó. No, Armando está planeando por ahí un asalto, está planeando por ahí, ¿verdad?, una fechoría, o está planeando cómo irse a Cuba para poderse entrenar, porque él siempre soñó con ser guerrillero, etcétera, etcétera, y por aquí y por allá. Les costó mucho. Y mis amigos, el primer año, todos mis antiguos compadres y mis cuates, como les llamábamos, dejaron de hablarme, porque comenzaron a perseguirme y a decirme, ¿verdad?, tú no puedes, ya no eres de nosotros, ya no tomas, ya no mujer, no aquello, ¿qué te pasó? Yo les contestaba, Jesús vive. El único que era mi mensaje a todo el mundo, Jesús vive. Y cuando ese cambio ya fue realidad y comencé yo a hacer muchas cosas, a hablar a la gente de Jesús, y vieron mis padres que realmente yo había dejado el alcohol, había dejado de fumar, había dejado las groserías, etcétera, etcétera, fue cuando se dieron cuenta que realmente Jesús era real en mi vida. Si nosotros no tenemos un testimonio con la familia, escúchame bien, y no es la familia con la que tú vives la primera que descubre, don Pancho, algo tiene que cambiar. En la oficina, ahora entra y ora con sus empleados antes de efectuar las tareas del día. Ahora don Pancho llega a su casa y le dice, mi amor, ¿cómo estás? Y tenía don Pancho 15 años sin darle flores a doña Candelaria. Y ahora don Pancho siente la necesidad de volver a enamorarse de su esposa, a hablar con sus hijos. Hijo, perdóname si te fui un mal padre, quiero abrazarte, quiero ser un buen ejemplo. Si no hay ese cambio en la que mi esposa o tu esposo o nuestros hijos o nuestros amigos noten que no somos ya iguales, tu cristianismo es una religión nada más. Hemos sido transformados para una vida nueva, para cambiar mi manera de ver el dinero,
de ver mi perspectiva de las mujeres, una perspectiva completamente diferente al sexo. Buscamos la pureza sexual sobre todas las cosas, buscamos agradar a Dios, hay un temor de Dios entre nosotros, tenemos una pasión por leer la Biblia, por hablarle a la gente de Jesús, y nos mueve ahora un poder que no teníamos antes, que da evidencia que verdaderamente somos hijos e hijas de Dios. Y termino con este versículo que va a ser la base de toda esta serie, que está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Segunda de Corintios 13, 5. Dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Fíjense nada más la exhortación que nos hace. Que nos comencemos tal vez desde este domingo. Comienza, hermano y hermana, si es que realmente eres hermano y hermana, comienza a examinarte a través de lo que vamos a compartir en esta serie, si tu vida es real. O eres una imitación de lo que es real, pero no eres genuino, realmente nacido de nuevo. Examinaos si estáis en la fe. Pruébense a ustedes mismos, o que no conocen a ustedes mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿No se imaginan ustedes cómo me ha movido Dios para compartir esta serie? Tengo 2 años compartiendo profecías, casi en los últimos 2 años he compartido muchísimas cosas. Me apasiona la profecía también. Y algo me ha movido en estos últimos días, como ustedes no se imaginan. Y es hora que, si realmente estamos al borde del fin, hay que sacudir a la iglesia y hacerles ver a los cristianos qué es un cristiano, porque es la imitación más grande que hay ahorita de las iglesias en el mundo entero, de millones de personas que cuando venga el rapto se van a quedar aquí, se van a quedar a la tribulación y se van a ganar los pelos y se van a hincar y van a llegar un domingo aquí y no va a haber nadie. Creo que hay muchas iglesias que todavía hasta el pastor se va a quedar, porque hay también falsos pastores. Hay de todo, en todas las cosas hay imitaciones, pero tú te vas a dar cuenta y vas a recordar estas palabras. Y si tú realmente amas a Jesús, vas a examinarte a ti mismo, a ser honesto contigo. Vas a llegar y le decir: Señor, examíname. Mi amor, quiero preguntarte algo a tu esposa. ¿Has notado algún cambio desde que yo soy cristiano? Dímelo sinceramente. Yo me acuerdo que fue lo primero que le decía, ¿verdad?, a mi esposa. Dime algo, ayúdame cada semana a decir algo en lo que yo debo de cambiar. Si debo ser mejor con los hijos, si menos agresivo contigo, dime si te falta más amor de parte de mi vida, etcétera, etcétera. Pero nuestra esposa nos puede ayudar, o tu esposo, o nuestros hijos. Seamos sinceros con ellos. Pero necesitamos que nos digan, ¿verdad?, realmente, que puedan ver en nosotros y que nos digan: sí, realmente, Panchito, eres diferente. Hay algo diferente en tu vida. O que tu esposo, que no es cristiano, diga: ¿y esta qué le pasó? Anda con los aleluyas ahora. O con los llorones, como dicen en otros lados. ¿Por qué? Porque ya llega y su Biblia, y antes era pura revista de vanidades, y pura hablar del salón de belleza, y puras uñas, y ahora estudios bíblicos, y ahora quiere hablar de Cristo, y ahora tiene hermanas cristianas, y el esposo dice: ah, carambas, de veras que le pasó algo. Y esa evidencia, esa honestidad, 1 Pedro capítulo 3, de las mujeres verdaderamente cristianas, van a hacer que sus esposos se conviertan muy pronto, porque el hombre necesita evidencias también. Y no hay cosa como que una mujer cambie para que el hombre se convenza que Jesús es real. Examinémonos a nosotros mismos, probémonos. Hermanos, estamos en un tiempo de emergencia. Jesús viene. No te vayas a quedar en este mundo y ser marcado con la marca del anticristo. Oremos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia inmarcesible, incorruptible,
que está guardada para nosotros en el cielo, y que mientras vamos a reunirnos con Él, seremos guardados por el poder de Dios aquí en el mundo mediante nuestra fe. Nuestra fe va a ser probada y purificada más que el oro, pero una vez que pasemos las pruebas de la fe, seremos hallados en gracia y alabanza delante de Jesús, a quien amamos sin haberlo visto, pero que aun cuando no conocemos a Jesús en persona todavía, nos alegramos con un gozo enorme, grandioso, inefable, de saber que Él vive, porque su Espíritu nos da testimonio de que somos sus hijos y sus hijas. En esta mañana, cualquier persona que aún no esté segura de su salvación, con estas pocas evidencias con las que hemos comenzado a compartir la Biblia, te han redarguido en tu vida, y en este momento el Espíritu Santo te está mostrando que tú tienes que reaccionar, y que tal vez por no haberte nunca examinado, has vivido una vida falsa, nada más de domingo en la mañana, una imitación entre semana, pero tu vida no ha cambiado. Sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma persona, y es hora que reacciones, para que nos alegremos juntamente con Jesús, que podamos pronto estar preparados para irnos con Él. Si tú tienes estas dudas con tu cabeza inclinada, simplemente dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, que soy una pecadora, que no estoy viviendo la vida que tú esperes o que estás esperando que yo viva. Reconozco que no tengo el poder de cambiar, ni lo tendré jamás. Por eso vengo a abrazar tu cruz y pedirte, Jesús, que en este instante entres a mi vida. Creo que resucitaste a los muertos, que estás vivo, y que en esa cruz con tu sangre pagaste por toda mi vida pasada, y me darás el poder en la vida presente y futura de vivirla para ti. Te recibo como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles, y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo, y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones, y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.